Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a este su primer programa del 2019. Hoy sábado 5 de enero. Vamos a tener un programa muy especial. El tema se llama Dos Caminos. ¿De qué se trata? Pues no se muevan de allí, que pronto lo van a saber. Bienvenidos. Hermanos, les invito por favor a los que puedan acompañarnos a ir de rodillas para tener la oración de apertura. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos por la oportunidad de vida. Bendíganos en todo lo que hemos de hacer en este su estudio. La palabra que usted tiene para el día de hoy, tanto para nosotros como los hermanos que nos escuchan a través de vía internet, usted los pueda bendecir y que sea de provecho para nuestras vidas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien desde ahí donde se encuentran. Para iniciar, vamos a estudiar primeramente o ver en el discurso Maestro de Jesucristo en la página 84. Les invito a ir al discurso de Jesucristo en la página 84 y 85. Y le voy a pedir al hermano Celedón que lea. Todo lo que está pintado. Muy bien, dice, mientras vivió en la tierra, Jesús dignificó la vida en todos sus detalles al recordar a los hombres de la gloria de Dios y someterlo todo a la voluntad de su Padre. Si seguimos su ejemplo, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidas. Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría, todo queda atendido en la promesa de su gracia. El brazo eterno de Dios rodea el alma, que por débil que sea, se vuelve a él buscando ayuda. Las cosas preciosas de los collados perecerán, pero el alma que vive para Dios permanecerá con él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro para recibir a aquel que durante su permanencia en la tierra aprendió a confiar en Dios para obtener su dirección y sabiduría. Y también consuelo, esperanza en medio de las pérdidas y las penas. ¿Cuánto de los ángeles le darán la bienvenida allá? Y para él dará fruto el árbol de la vida. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Vemos aquí que Dios fue un ejemplo que Él vivió en esta tierra y que pasó toda clase de problemas. Pasó pobreza, riqueza, o sea, de todo lo que vive uno, menos pecado y enfermedad. Claro, porque como Él no pecó, Él no vivió la enfermedad ni tampoco la pobreza. Él siempre se mantenía en conexión con el Padre. Ok, muy bien. El tema de hoy lo vamos a titular Solo dos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué dos caminos? Porque sabemos que desde un principio, cuando Eva y Adán fue expulsados del Edén, los primeros dos que tuvieron hijos fueron Abel y Caín. Desde allí se creó la división, dos líneas, dos caminos. Caín mató a Abel. Desde allí se dividió ese camino ancho y el camino angosto. Muy bien, vamos a leer en Mateo 7, versículo 13. Les invito a ir a Mateo 7, versículo 13 al 14. Y lo va a leer aquí mi esposa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Muy bien. ¿Sí ve? La puerta angosta, hermanos y hermanas, es muy angosta. Es muy angostita. Mas, sin embargo, la puerta ancha, cualquiera cabe ahí. Todo el mundo cabe ahí. Todo el mundo le gusta deleitarse en el mundo. Sin embargo, hay un camino que le va a costar al ser humano para llegar al reino.
¿Cuál es ese camino? El camino que Jesús, que todos los profetas se mantuvieron firmes y vivieron. Y llegaron y vencieron. Y ahora están esperando el reino. Quiera Dios, hermano, que usted y yo un día venzamos eso, lo que es sus pecados y los malos hábitos que hay en nosotros. Sabemos que ya nacimos con el pecado de Caín. Ahora, ¿qué tenemos que llegar a hacer? O a convertirnos en Abeles. Nacimos pecado, pero durante la vida tenemos que llegar a convertirnos en Abeles. Quiera Dios que el deseo, el suyo y el mío, sea ese de vivir en esta tierra. Porque si no, ¿para qué nacimos en esta tierra, hermano? ¿De qué sirve venir aquí, vivir, sufrir enfermedades, pecado y morir? Si usted pone eso en práctica, hermano, en sí no tiene nada pues que ver en comparado con lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, a menudo Dios vivió acá en esta tierra. Él fue ejemplo para usted y para mí. Tenemos el vivo ejemplo de Jesús. Si Él venció, si Él fue niño, fue joven, ¿por qué usted y yo no podemos vencer? Él vivió sumiso al Padre, en conexión con el Padre. Dice que Él se mantenía siempre en oración, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso el enemigo dice que llegaba y no podía entrar ningún pensamiento. Dice que todo pensamiento que quería entrar, mal pensamiento, mal a Jesús, Él dice que lo molía. Lo molía. Debe ser el mismo pensamiento suyo y el mío, querido hermano, hoy día. Porque si Jesús pudo vencer, ¿por qué nosotros no podemos vencerlo también? Claro que podemos. ¿Ok? Ahora les invito a ir a Juan 9, 39. Juan 9, 39. Y le voy a pedir aquí a la hermana que lo lea, por favor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ok? ¿Sí ven? ¿Para qué vino Jesús acá? Para juicio. Sabemos que en ese tiempo que vino Jesús, los judíos no quisieron aceptar el mensaje que Jesús trajo en ese tiempo. Sabemos que ellos se creían doctos, porque vemos muchas historias. Por ejemplo, cuando los encontró sus padres a Jesús en la sinagoga, enseñándole a la edad de 12 años. Dice que estaban aquellos doctos alrededor escuchando a aquel niño, que era Jesús. Y aquellos doctos dicen que estaban admirados, estaban asombrados de ver cómo Jesús les enseñaba y cómo le respondía. Llegamos a la conclusión que Jesús ya sabía la escritura, ya sabía lo que estaba escrito, se lo sabía de memoria. Por eso él contestaba con sabiduría, con poder a lo que era, a la respuesta que le hacían, a la pregunta que le hacían, los judíos. Hermano, tenía 12 años Jesús y se sabía la Biblia. Sabemos que Jesús de un principio fue espiritual, nació. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos convirtamos en seres espirituales. Y usted y yo lo podemos vencer. ¿Cómo? Rechazando el pecado. Viene la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle no y sí a Jesús. Pero para llegar a ese conocimiento tenemos que llegar a profundizar lo que es la palabra de Jesús. Siempre han habido tiempos, por ejemplo, en el tiempo de los judíos, a los judíos no les gustaba cómo Jesús los reprendía, porque les decía la verdad. Quiera Dios que no seamos nosotros de esos que la reprensión que Jesús nos manda hoy día,
que no la rechacemos, sino que usted y yo la aceptemos. Que todo aquello que nos perturba, sintamos que Jesús es por nuestro bien, que Jesús nos amonesta a usted y a mí. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo hoy día, platicando con un hermano hoy día, hermano Celedón, que este mundo ya está terminando. Y no lo vemos. Porque es el propósito del enemigo de que nosotros no veamos. Es el propósito del enemigo de mantenernos dormidos. El enemigo no quiere que usted y yo estudiemos. No quiere. Porque sabe que si usted y yo estudiamos las Escrituras, vamos a despertar. Despertamos de la ceguera que tenemos. Entonces Dios está ansioso para que usted y yo nos preparemos, para que seamos esos siervos que proclamemos un día el fuerte pregón. ¿Ok? Les invito hoy día, en este momento, a ir a Juan 9:40. Juan capítulo 9, versículo 40 al 41. Y lo lee el hermano Francisco acá. 9, 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí ven? Yo recuerdo que mi hermano nos escribía no entendiendo el tema que se estaba dando. Y yo le dije: hermano, despierte antes de que duerma. Y dice: ya ves, estamos hablando de locuras. No entendió que era despertar antes que duerma. Si usted y yo, hermano, seguimos pecando, usted y yo, un ejemplo, vamos a pagar las consecuencias un día. Quiera Dios que hoy día, que está la oportunidad de que despertemos, Dios quiere que usted y yo despertemos. Pero ¿será que le podemos dar esa oportunidad a Dios? Porque mire, todo lo que cosechamos o lo que cosecha el ser humano hoy día, lo va a pagar. Sea bueno o sea malo. Y siempre. Entonces el humano tiene siempre esa tendencia a lo malo. Debemos de desligarnos de lo malo. Arrancar eso de raíz. Así como Jesús lo hacía. Porque los judíos no se quisieron enseñar de Jesús, el gran maestro. Un maestro que todo lo sabía. Si ellos no quisieron, ¿acaso habrá un grupo hoy día que siga lo mismo? Solo piensa, hermano. Solo piensa usted eso. ¿Acaso habrá un grupo hoy, tal como lo dice Apocalipsis 3, que lo tienen todo, no tienen necesidad de nada? ¿Será que habrá un grupo así? Sí lo hay. Y es muy grande. De acuerdo a la palabra, si nosotros la investigamos un poquito, sí la hay. Y hay muchos hermanos que no se dejan enseñar, que creen que la saben todas. Y eso no está bien. Jesús vino a enseñarle a los judíos. ¿Y qué pasó con ellos? No lo aceptaron. Como los judíos despreciaron el mensaje, ¿qué pasó? Jesús se los pasó a los discípulos. Y los discípulos se los pasaron a la gran multitud, o sea, a los gentiles. ¿Será que eso se va a volver a repetir? Claro que sí. Si aquí está escrito, se va a volver a repetir, querido hermano. Si nosotros leemos lo que es un poquito la escritura, todo lo que pasó antes va a volver a acontecer, dice la hermana White, palabra por palabra. Entonces nuestro deber hoy día es profundizar las escrituras, leer lo que está escrito y investigar por uno mismo. No dejarse engañar por nadie ni por nada. ¿Ok? Les invito a ir a Juan
10, versículo 1. Y lo va a leer Vanessa. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Se ve? Dice aquí el comentario. ¿Quieren entrar en el redil? Si es así, deben entrar por la puerta. Si entran al redil por alguna otra parte, con el tiempo serán arrojados a las tinieblas. Fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Debemos hacer nuestra elección entre estas alternativas. Entrar por la puerta ancha o por la puerta angosta. Usted y yo lo elegimos. Dos caminos. El ancho, que todo el mundo cabe. Ahí se puede hacer de todo, querido hermano. Todo. Se hace lo que usted quiera. Y no hay ninguna reprensión. El enemigo le dice, toma, sírvete, toma lo que quieres. Entonces, de nosotros depende si elegir el camino ancho o el camino que eligió Abel. El camino que eligieron esos grandes hombres y vencieron, esos grandes profetas. Al igual, querido hermano, Dios quiere que usted y yo venzamos. Ese camino angosto, donde hay trampas, donde hay muchos obstáculos. Pero si no hay eso, usted y yo no podremos ir a la reina. Tiene que haber eso, porque pasando una prueba, viene la otra. Porque la prueba es lo que a usted y yo lo hace más cristiano, o lo hace más fino. Si Jesús vivió eso, ¿por qué usted y yo no? Entonces, si Jesús no pecó y vivió peores cosas de las que estamos viviendo, tal vez usted y yo tengamos pruebas ahorita, pero son pequeñas penurias. A lo que tiene, no es comparado a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces debemos de prepararnos para que el enemigo no nos halle débiles y caigamos. ¿Ok? Ahí mismo vamos a ir a Juan 10:2. Le vamos a pedir al hermano que lo lea. Juan 10:2. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es Cristo es la puerta. No puede haber otro camino si no es Cristo. El camino, el blanco, la dirección es Cristo. Si usted va por otro camino, va a equivocar. Pero ¿cómo saber si usted va por otro camino? Bueno, usted tiene que basarse a lo que está escrito. Si aquí no está lo que usted hace, va por mal camino. Pero si aquí está lo que usted está haciendo hoy día, la corrección, lo que es la reprensión, que usted la acepte, usted va por buen camino. Pero si a usted no le gusta, un ejemplo, hacer cosas que a Dios no le agrada o le gusta, pues va por un mal camino. Entonces es suya la elección. Jesús le da libre albedrío a todo ser humano. Pero nosotros tenemos que elegir el buen camino. Y el enemigo está presto a que usted y yo elijamos el camino ancho. Querido hermano, desde un principio, ¿a quién no le costó la salvación? Si nos vamos a los discípulos, todos murieron. Degollados, crucificados, apedreados, encarcelados. ¿Cuántas cosas se encuentran en la palabra de Dios? Pero usted y yo queremos lo fácil. Y no debe ser así. Para que adquiramos la salvación, debe de haber una disciplina, dice, tenaz en nosotros. Una disciplina que sea
estricta. Debemos de cumplir tal como está escrito. Y es lo que al ser humano a veces no le gusta. Hacer lo que a uno le agrada, pero a Dios no le agrada. Entonces uno debe de hacer lo que a Dios le agrada, no lo que la carne le agrada. A la carne todo le satisface. Todo. Entonces debemos de rechazar lo que la carne nos manda hacer, tal como Pablo lo hizo. Pablo a un principio sabemos que hacía lo carnal. Y cuando Jesús le llamó, ese hombre llegó a ser lo espiritual. Ya no hablaba por su carne, sino que hablaba espiritualmente. Todo lo que había aprendido. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ir a Juan 10:3. Juan 10:3. Juan 10:3 dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Entonces, Dios llama a sus hijos. Él conoce la voz. Si a usted y a mí, un ejemplo, nos ha llamado, ¿por qué echar de menos esa llamada? ¿O por qué no abrir la puerta? La puerta está ahí. Pero solo falta que usted y yo abramos la mente, abramos el corazón, para que le demos entrada a Jesús aquí en el corazón. Y se puede, porque Él lo hizo. Él le dio cabida al Padre. Y Él vivió tan conectado con el Padre todo el tiempo y venció. Entonces, querido hermano, lo mismo nos manda Jesús hoy día, a que usted y yo venzamos. Y sí se puede vencer. ¿Ok? Leemos un pequeño comentario acá. Dice, el portero, el que está a cargo, abre la puerta. Solamente aquellos que han cumplido con los requisitos para ser admitidos. En otras palabras, el Señor claramente nos dice que ninguno puede evadir la inspección del portero y es capaz, si para siempre y todavía a pesar de que estas verdades o adversidades del hecho de que entrar por la puerta es más fácil que escalar la pared. Algunos escogen entrar y hurtarlas, el redil, apartándose estar en la fe. Y de esta manera, entrando en el redil y esperando para tomar control y conseguir adeptos. Sin embargo, no es posible en deducir a las ovejas verdaderas de Dios a seguirlos, porque ellos conocen la voz del verdadero pastor. Entonces nosotros, Dios quiere que conozcamos la verdadera voz que es el Señor Jesús, y la voz se encuentra acá. Todo lo que está escrito aquí debemos de cumplirlo usted y yo, y sí se puede, porque como repito, si Él lo pudo vencer, usted y yo podemos vencerlo. ¿Ok? Quiera Dios que nosotros nos mantengamos en comunión, en oración todo el tiempo. Porque dice que cuando Jesús le venía una prueba, ¿qué hacía Él? Se sometía a la oración. Se sometía a la oración. Y así vencía. Lo mismo nos manda hoy día. Querido hermano, si Dios nos dejó la guía, ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no prepararnos a lo que dejó escrito Dios? Aquí está la guía. Aquí está cómo caminar como Abel, como Jesús, como todos esos hombres caminaron. Aquí está la guía. Y si Él lo dejó, usted y yo lo podemos poner en práctica y vivirlo tal como está escrito. No ponerle, no quitarle, sino como está escrito. ¿Ok? Hasta aquí llegamos, querido hermano. Espero que hayan aprendido un poquito. Y ojalá Dios nos ayude a elegir el camino angosto en vez del ancho donde todo mundo cabe. Esperamos que no elija usted
el camino ancho. Quiera Dios que le dé el poder para dominar todos esos males, todas esas tentaciones que lo abruman a usted. Ok, así que Dios los bendiga. Y para terminar, para cerrar, vamos a orar. Querido Dios y Padre que mora en los cielos, le damos gracias en este momento por la vida, por el momento que nos permite, oh Dios, de meditar en su palabra. Sabemos que hay dos caminos. Ayúdenos, oh Dios, a elegir el camino bueno, el camino angosto. Sabemos que ahí nos esperan muchas pruebas, dificultades. Pero si usted está allí, ¿por qué no elegir ese camino? Permita, oh Dios, que rechacemos el pecado día con día y que podamos, oh Dios, reflexionar y pensar lo que usted sufrió un día. Ese gran sacrificio, esa gran pena que usted pagó un día por nosotros. Sabemos que no lo merecemos porque pecamos en cada momento. Pero tenga misericordia de nosotros y de los hermanos que están oyendo y escuchando y viéndonos en este momento. Gracias, oh Dios, por todo lo que nos da. Bendíganos y acompáñanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.